Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Aquí nos encontramos platicando una vez más con el Padre Eduardo Padilla de la parroquia San Isidro Labrador en Zapopan. Y vamos a adentrarnos tantito en su vida. Padre, la vocación al sacerdocio, ¿cómo le llega, Padre? Bueno, la vocación al sacerdocio y a cualquier otro estado de vida definitivamente es una llamada de Dios. Sí. Pero a nosotros nos corresponde desentrañar esa llamada a través de los signos de los tiempos. Y creo que ahí es donde cada uno, en una oración sincera, tenemos que pedirle al Señor que nos vaya mostrando la vocación. Porque muchas veces el Señor nos pone los signos en donde nosotros vemos su voz, pero a veces estamos tan entretenidos en las cosas del mundo, incluso en nuestros proyectos personales, que no es que sean malos, pero que no damos espacio al plan de Dios. Entonces creo que para todas las personas siempre es necesario hacer un momento de silencio en la vida, de oración y empezarle a pedir a Dios, ¿no? Señor, ¿qué quieres de mí? Y descubrir los signos, porque tampoco va a ser que Dios baje en persona a decirte, oye, quiero esto, Claro. o que venga un ángel o cosas extraordinarias. Dios nos habla en lo ordinario, en los acontecimientos de la vida, pero hay que estar con el corazón abierto, ¿no? Y ese fue mi caso. En su momento yo con un plan de vida, como cualquier persona, como cualquier joven, ¿no? Ya con un proyecto bien hecho, hasta que siento la necesidad de preguntarme si realmente era también lo que Dios me pedía. Y entrando en una oración y entrando a discernir lo que Dios me pedía, es como voy descubriendo el caminar hacia la vida del sacerdocio. No fue fácil. Yo creo que toda vocación se vive entre luces, entre sombras, con algunas certezas, con algunas dudas, pero con la confianza bien puesta en Dios. Y Dios nos va dando como la respuesta también, ¿no? Cuando llega un momento de duda. A veces queremos que escuchar la palabra de Dios para que nos indique, camínale por aquí. Sí. Pero pues la verdad es que no es así. No, ¿dónde quedaría la fe? Si nosotros tenemos una certeza clara de hacia dónde vamos y todo, ¿dónde quedaría nuestra fe? Precisamente la fe es ir dando esos pasos, muchas veces en la oscuridad, muchas veces aventándonos al vacío, pero con la confianza en Dios. De lo contrario, pues, ¿cuál sería el mérito de la fe, verdad? Siempre se va a vivir de esa manera. Y ahí es donde yo los invito a no tener miedo, a confiar en Dios. Y muchas veces Dios solo nos permite dar un paso a la vez. Solo alcanzo a ver, bueno, sigue esto, hay que darlo bien. A veces ya nos pone el camino un poquito más claro, bueno, camino un poco más. Pero a veces es muy cortito lo que nos deja ver, pero eso no quiere decir que no vayamos caminando. Siempre hay que dar los pasos. Siempre hay que dar los pasos, hay que caminar. Así es. En la búsqueda de Dios todo el tiempo. Siempre. Eso es una muestra de que Jesús vive en nuestro interior. Sí, y también meditar un poquito los evangelios, es darnos cuenta de cómo Jesús fue descubriendo su misión. O sea, aún él como hijo de Dios era necesario que entrara en oración. El evangelio lo dice muchas veces, se pasaba noches en oración antes de escoger a sus discípulos, antes de empezar su vida pública, porque siento que eso es lo que nos falta también muchas veces en la vida. Momentos de oración, de silencio, de soledad, para ir descubriendo a Dios. Ahorita me estoy acordando, Padre, siempre existe en la vida de los estudiantes una duda sobre a dónde ir, Sí. sobre la elección de esa vocación, de esa carrera profesional. Sí. Y debemos consultar, debemos acercarnos a Dios para discernir precisamente sobre qué. Sí, por qué supuesto. escoger. Acercarnos a Dios, empezar a tomar decisiones es muy importante, porque si no nos vamos a pasar la vida también, ¿no? Deja ver qué me dice Dios. Bueno, empieza a tomar decisiones de acuerdo a lo que tú creas correcto, y en las decisiones Dios nos irá dando a entender hacia dónde. Sí. Y siempre es muy importante la compañía, hacernos acompañar de personas sabias, de personas santas, que nos ayuden, porque no tenemos todo dicho. Cuando uno va a la escuela necesitas un maestro, necesitas una guía. Y en la vida espiritual también nos falta muchas veces eso, el dejarnos guiar. Sí, Dios nos habla de manera personal, pero a veces yo no estoy listo para entender ese lenguaje.
Y una persona que ha caminado un poco más, que está más acercada a Dios, a veces en la oración, en los sacramentos, me puede ayudar a discernir. Sí. Pues eso es fundamental, tener una persona que nos guíe. Pues qué bueno que escuchamos ese consejo, esa recomendación. Padre, acabamos de pasar en estos días una Navidad, el nacimiento del niño Dios, el renacimiento en nuestros corazones de ese bebé santo, que nos debe abrir en nuestro corazón, nuestras mentes, para tener una idea más clara de que Dios está con nosotros. En estos días próximos viene, comúnmente le llamamos el Año Nuevo, y así lo sentimos y así lo expresamos. Pero ese 1 de enero, ¿qué se celebra? Ok. Bien decía usted, estamos en los días de Navidad. Hemos celebrado el nacimiento del Hijo de Dios y también muchas veces tenemos que ver de una manera, diría yo, más sencilla la Navidad, porque de repente la hemos adornado de tantas cosas y está bien, no es que esté mal, pero nos perdemos y no vemos la sencillez. Y a veces nos cuesta trabajo ver la sencillez en el lenguaje de Dios. Queremos cosas más extraordinarias, pero no, Dios habla en lo sencillo. Y la Navidad es eso. Es un Dios que nos habla en la encarnación de su Hijo. Y lo que vamos a celebrar el día 1 de enero es un eco de la Navidad. Digo, también de alguna manera le damos gracias a Dios por el año civil que terminamos, pero no es lo que celebramos en la liturgia. En la liturgia vamos a celebrar a Santa María, Madre de Dios. Es decir, gracias a la cooperación de esta mujer, la redención ha sido posible. Y es lo que celebramos, la maternidad divina de María. El mejor título que le podemos dar a la Santísima Virgen siempre va a ser Madre de Dios. Todo lo que podamos decir de ella viene a raíz de que es Madre de Dios. Si la llamamos Inmaculada, siempre Virgen, Asunta al cielo, es porque es Madre de Dios. Entonces es como la fiesta fundamental de la Santísima Virgen María, y es lo que vamos a celebrar. Yo debo ir con esa conciencia. Voy a celebrar a la Santa Madre de Dios y de paso dar gracias también por el año que termina y a pedir por el año nuevo que comienza. Pero el centro de la celebración es la Santísima Virgen María. Es María, y nos perdemos, Padre. Sí. Todo el mundo, yo, Padre, me he perdido, me he confundido en algunas ocasiones y nos olvidamos de la Santa Madre. Sí. De la Santa Madre. Pues mire, tenemos ahora esta oportunidad, ¿no? Como de celebrar, pero ahora celebrar con intención. Vamos celebrando, sí, que María es Madre. Vamos celebrando que gracias al sí de esta mujer, nosotros somos salvos, nos hemos salvado, vamos a participar de la redención. Vamos celebrando que Dios ha querido obrar a través de esta mujer y que nada obra a Dios que no sea por María, nada. Eso que nos quede bien claro. Todas las gracias que recibimos del cielo vienen a través de María. Sí, nos las da Cristo, es el único autor, es el único redentor. Pero Él ha querido, si quiso nacer de María, imagínense todas las gracias que nos da a través de María. Por eso también es un momento, creo, para reflexionar cómo está nuestra relación y nuestro amor a María. Padre, ahora que recordamos al Salvador y todas las cosas que vivió la Santa Madre, el Señor San José, en pos de la búsqueda del nacimiento del bebé, me viene a la mente los sabios de Oriente. Esos sabios de Oriente que se trasladaron para llegar al punto en que se encontraba el bebé. Sí. ¿Quiénes son los sabios de Oriente? Es un pasaje muy interesante, el de estos hombres desconocidos, que lo único que sabemos es que eran unos magos, unos sabios, que estudiaban, que tenían ciencia. Lo interesante es cómo Dios, también a través de la sabiduría y a través de la ciencia, se revela. Por un lado tenemos a los pastores, gente sencilla, gente de trabajo, que no tenía ningún estudio, y por el otro lado tenemos a los sabios. Y cómo a los dos les llega el mensaje de la Navidad por diferentes caminos. Quiere decir que Dios se nos revela a todos. Cuando hay un corazón abierto
y un corazón dispuesto, Dios siempre se nos va a revelar. Estos hombres a través de los astros descubren, es decir, a través de la ciencia, de la observación, reconocen que ha nacido alguien que es importante. Es lo que le dicen los astros. Y se van, se encaminan, es decir, emprenden todo un camino. No se quedan ahí sentados de que, bueno, descubrimos que nació alguien importante, pues qué bueno, felicidades. Realmente van al encuentro. Y aquí es donde está la diferencia entre las personas que a veces nada más estudiamos y nos llenamos de ciencia y creemos que conocemos las cosas, a cuando a través de ese conocimiento descubrimos al autor de la ciencia, al autor de las cosas. Y es lo que el pasaje nos refiere. Y en este camino estos hombres llegan a donde, fíjense, a donde la lógica les dice, bueno, si este es el rey de los judíos, pues debe nacer en Jerusalén, es la ciudad importante, debe ser hijo del rey. Allá los lleva su conocimiento. Pero para perfeccionar ese conocimiento recurren a la Sagrada Escritura. Llegan con Herodes pensando que era ahí, y Herodes se sobresalta junto con toda Jerusalén y les dice, oigan, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Porque como que la profecía se está cumpliendo. Van a la Sagrada Escritura, les dicen Jerusalén, no, en Belén. Fíjense cómo la palabra de Dios perfecciona nuestro conocimiento, lo lleva a un nivel que nosotros jamás llegaríamos. Entonces también tener esa humildad, muchas veces por el conocimiento ya, no, ¿cómo le voy a creer a un libro como la Biblia? Y pensamos de esa manera, muy soberbia, y vemos cómo estos hombres, no, al contrario, la palabra de Dios perfecciona lo que ellos ya conocieron. Se encaminan a Belén, y cuando llegan a Belén, no se desilusionan del encuentro. Pues, a ver, al que anunciaron las estrellas, por el que hemos caminado tanto tiempo, y encontrar a un niño muy pobre, en una situación precaria, ellos no dicen, caray, pues no era lo que esperábamos, al contrario, reconocen que el niño es, en esa humildad, en esa sencillez, y dice el Evangelio, se postraron a adorarlo, porque la adoración solo es debida a Dios, reconocen que ese niño es Dios, y le ofrecen sus dones. Es un pasaje interesantísimo, que nos puede ayudar mucho. Pues que, la verdad es que sí nos ayuda mucho el entender el por qué esos sabios de Oriente, buscando a Jesús, buscando al bebé que iba a nacer, nosotros tenemos la oportunidad de iluminarnos con Fíjese, esos sabios. Ellos buscaban la verdad y encontraron a Jesús, ¿verdad? Entonces, nunca tengamos miedo también de buscar la verdad. En la iglesia no tenemos miedo de las ciencias ni de nada. Sí. Tenemos miedo de la gente que no busca la verdad, porque nos dejamos encantar por cualquier cosa y andamos creyendo, no creemos en Dios, pero creemos cualquier otra cosa, ¿no? Hay que volvernos sinceros buscadores de la verdad y vamos a encontrar a Dios por donde le demos. O tenemos la otra opción, hacernos sencillos como los pastores, recibir el mensaje e ir al encuentro del niño en Belén. Podemos optar por los dos caminos. Claro que sí. Pues, hermanos en Cristo, sigamos esa luz que no se apaga. Se apagará en el momento en que nosotros no busquemos esa verdad, ese bebé que ha nacido en estos días, pues que nos abra el entendimiento y la capacidad para cambiar algunos conceptos. Pues bien, hermanos, les agradecemos mucho la constancia que tienen con nosotros, y Padre, ¿nos puede dar la bendición a todos los que nos ven? Con todo gusto, y deseo que esta bendición llegue a sus familias, llegue a sus vidas, para que el nacimiento de Cristo ilumine toda nuestra vida, ilumine todo nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre, por este breve instante que nos concedió. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hermanos en Cristo, Cristo los ama y yo también.